Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. 250,000 personas estuvieron este domingo en el Zócalo para festejar el primer año de gobierno del presidente López Obrador. Ahí el presidente pidió un año más para consolidar lo que él llama la Cuarta Transformación. Ese mismo día, organizaciones ciudadanas y partidos de oposición convocaron a una marcha en contra de la administración del gobierno de México. Aunque el presidente garantizó el derecho a la libre manifestación, dijo también que quienes asistieron fueron los conservadores. Veamos el contexto. Estoy feliz. Andrés Manuel López Obrador dijo que tras un año de gobierno la gente está muy contenta. Sobre la marcha convocada contra su gobierno este domingo, dijo que la oposición tiene garantizado el derecho de manifestación, aunque también señaló que eran ciudadanos disfrazados de militantes o simpatizantes de los partidos conservadores. Se están quitando la máscara. A la marcha acudieron los líderes del PAN y el PRD, Margarita Zavala, Mariana Moguel, María Elena Morera y miembros de la familia Levarón. Durante el discurso ofrecido en el Zócalo este domingo, el presidente señaló que su gobierno ha emprendido un cambio de paradigma en materia de seguridad. Dijo que entre 2006 y 2018 se pretendió resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial sin atender el fondo del problema. Añadió que el resultado fue catastrófico y que el país padece aún las consecuencias de esa política equivocada. Acusó directamente al expresidente Felipe Calderón de intentar legitimar su gobierno, ordenando la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia bajo la consigna de limpiar con ajusticiamientos, masacres o exterminio. López Obrador también destacó las reformas aprobadas el último año, el combate a la corrupción y la salud económica del país, aunque permanece estancada. Pidió un año más para consolidar la obra de transformación de su gobierno cuando será prácticamente imposible, dijo, regresar a la época de oprobio que significó el periodo neoliberal. Todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Segundo punto a discutir esta noche. Y bueno, vamos a empezar contigo, querida Ana Villagrán. Tú fuiste a esa marcha, sí. Vi algunas fotos tuyas de blanco. En el Monumento de la Revolución. ¿Cómo la viste? Seguridad Pública de la Ciudad de México dijo que 8,000 personas. Yo nunca me creo sus estimaciones. También lo dije ayer. Siempre que hay una marcha gigantesca y que juramos que somos muchísimos los que estamos ahí, siempre dicen que son 10,000, 15,000 personas. En este caso dijeron que eran 8,000. Pero más allá de los números, ¿qué viste distinto en esta marcha con las marchas anteriores? Le hice la misma pregunta ayer a tus compañeros de panelistas de lunes y miércoles. Hoy le toca a Lisa otra vez. Repetirás. ¿Pero viste algo distinto? ¿Algo que les dé esperanza en la oposición o es un poco lo mismo? Yo creo que lamentablemente este partido, estamos recibiendo tantos ataques, cotidianos, tanto del gobierno como de quien tendría que ser el presidente de todos y todas las mexicanas, que yo creo que poco a poco aquellos que pensábamos un poco distinto o que encontrábamos un poco de diferencia, hoy estamos más convencidos de construir en la diferencia. Yo viví realmente una marcha, como les digo, sí, llena de muchísimo cariño, vi mucha gente. Lo que a mí me sorprendió es ver a tanta gente de la tercera edad marchando. Y también muchas familias, habíamos hasta quienes llevamos a nuestro perro, estábamos yo creo que genuinamente marchando con aquellos con los que más amábamos, levantando la voz para decirles ya basta de malas decisiones. Aquí nadie niega que el presidente sea nuestro presidente, pero lo que estamos pidiendo es que sea el presidente de todas y de todos. Entonces, a lo largo de esta marcha, a mí me llamó la atención en algunas notas que leí, es que en el 2004 el presidente ya había atacado, hecho como comentarios negativos de una marcha muy similar, donde los llamó pirurris. En tiempos de Fox. Ajá. Ahora sale, nada más que la única diferencia es que esta marcha no solo se vivió aquí en la Ciudad de México, se replicó en 36 ciudades más. Y yo creo que si algo que a mí sí me pareció lamentable es que en su discurso el presidente, a pesar de que estaba haciendo al mismo tiempo una marcha de muchos mexicanos y mexicanas, porque a título de eso estábamos, de habitantes y gente con nacionalidad mexicana, él sale a decirnos nuevamente conservadores. Entonces el presidente ni siquiera se toma la molestia de escuchar lo que le estamos pidiendo o lo que le están exigiendo. Simple y sencillamente sale y dice es que son conservadores, ya se quitaron la máscara, casi nos dice ciudadanos falsos. Yo creo que ese no es el discurso y yo creo que tenemos que dejar de ser replicadores de eso, de estarnos llamando de esta manera. De los resultados de este año, pues yo traje hoy una pequeña gráfica donde pues para mí este es el resultado. Y estos son los números justamente que el presidente no habló en su discurso en el Zócalo. Tenemos crecimiento cero, tenemos homicidios más de 31,000, nada más este año, y de empleos hemos perdido 289,000. Entre los despedidos del gobierno federal, de todas las instancias, más pues los que la industria privada ha perdido. Entonces, pues
no me gusta el discurso, del domingo y que nuevamente no sea como capaz de reconocer que hay muchos mexicanos que están levantando la voz y yo creo que al final ¿No te gusta el discurso va a acabar del presidente? Va a acabar ¿Qué te gustó uniéndonos. del discurso de la marcha? Miren, De la marcha a la que tú fuiste. yo creo que el llamado de unidad. Okay. O sea, el llamado de unidad, lo que vimos es que también mucha gente que no acostumbra a marchar salió el domingo a marchar, mucha gente que definitivamente, o sea, yo creo que todos traemos, el tema de esta marcha es que fue una marcha muy plural. Todos fuimos para levantar la voz por aquello que nos molesta. No llevábamos un solo mensaje. Lo que nos une es la preocupación de que la toma de decisiones de solo un año nos ha traído muy malos resultados, pues son estos los resultados que estamos viviendo. Entonces, creo que hubo muchos grupos, muy heterogéneo el tema para estar levantando la voz. Te pregunto y me quedo un poquito más contigo porque ninguno de los otros compañeros de la mesa fueron a esa marcha. Yo no estaba en la ciudad, sino me hubiera parado en esa marcha a verla y me hubiera ido también al Zócalo para ver los dos ambientes. Me hubiera encantado, que tú también hiciste ahí el comentario, y te dije yo también. Pero te pregunto, a ver, vi en esa marcha unas pancartas de Viva Cristo Rey, con gente del PRD al ladito, un pasito adelante. Escuché en esa marcha, por lo menos en los videos que estaban en redes sociales, un fuera Evo, fuera López. Escuché un muera López también. El muera, la verdad, yo no lo escuché. O sea, yo creo que si estamos pidiendo que se acabe el odio y la violencia y los ataques personales cuando no tienen más que decirnos, yo creo que yo por lo menos de manera personal no lo comparto. Sí vi lo del tema del comunismo, sí vi temas, varias de las cosas. Ajá, lo de Cristo Rey. Pero, o sea, te digo, fue muy heterogénea. Yo creo que muchos grupos nos unimos como para decir, no compartimos todo, pero compartimos una cosa, que sí tenemos un presidente que todas las mañanas está esparciendo mensajes de odio y genuinamente la oposición no odiamos al presidente, no se trata de eso. ¿No te hubiera gustado ir a ver el discurso en el Zócalo también? Pues lo leí y vi videos y francamente no me convenció nada. Bueno, a ver, Alejandro, ¿cómo lo viste? Tú estabas en el Zócalo, me imagino. ¿Te hubiera gustado ir también a chismosear a ver la otra marcha? También digo chismosear en el buen sentido de la palabra. Que es ir a satisfacer una curiosidad de ver cómo estaba. No, mi corazón, como tú siempre me presentas, está en la 4T. Y qué bueno que la ciudadanía de cualquier ideología y de cualquier postura pueda marchar sin temor a represión, sin temor a ser violentado ni agredido. Ese es un derecho recientemente conquistado. Antes no la tenías así de segura. Fue una marcha pacífica, ¿no? De entrada. Sí. Muy pacífica. Sí, claro, pero antes se reprimían a las marchas. Antes, los que ahora marchan, antes reprimían a quienes se manifestaban. Pero cuando se reprimían, cuando había destrozos. Y ese es un avance muy importante de la Cuarta Transformación. Lo que veo yo es que el pegamento, como dices, es una coalición muy amorfa, muy heterogénea, en donde a lo mismo tienes a militantes del Partido de la Revolución Democrática que antes pregonaban la solidaridad internacional y ahora se unen al grito de fuera Evo, en donde pues parece que volvemos al tiempo de los cristeros con consignas como muera el comunismo y viva Cristo Rey, en donde presumiblemente se circulan en redes fotos en donde se comentaba que trabajadoras del hogar cargaban las pancartas. Eso es falso, tú mismo lo dijiste hace unos minutos. Entonces, yo creo que sí. O sea, lo que es falso es el tuit que se subió del Frente por la Familia, pero de que hay evidencia fotográfica en donde se puede presumir que eso sucedió y que habla de una desconexión con la realidad y te explica por qué es que López Obrador ganó de manera tan arrolladora en 2018. Entonces creo que lo que une a esta coalición es el odio a López Obrador. No vemos una oposición que tenga una alternativa, no le conozco una propuesta. El último año han estado en el fango del odio, de decir que no a todo, pero no conozco una alternativa, una propuesta. Su propuesta es regresar al pasado y es a donde no quieren volver los mexicanos. ¿No viste nada nuevo en esta marcha con respecto a las anteriores? Las anteriores que habían hecho principalmente por el tema del aeropuerto. Sí. Yo creo que va creciendo. Se están sumando, va creciendo. ¿Está preocupante? Es pequeña todavía. Yo no hablaría de polarización. Okay. Porque tú has escrito incluso, ¿no? De la grieta. Pero ¿no te parece polarizante que hubo dos marchas con mensajes tan contrarios al mismo tiempo? Dos Méxicos, dos realidades completamente distintas. Lo que yo veo es altos índices de aprobación al presidente y veo una minoría que está ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, que está muy enfurecida, muy indignada y que se moviliza mucho y que tiene una sobrerepresentación en los medios de comunicación y que también tiene una actividad muy intensiva en las redes sociales. Pero yo no podría hablar de polarización.
Lo que sí hablaría es de bajarle un poco a la adjetivización y a las descalificaciones personales. Que no le bajemos al nivel del debate, pero sí al nivel de adjetivizarnos entre nosotros. Creo que eso podría elevar la calidad del debate y esto es para los dos lados, ¿no? Lo que vimos en el caso de Irving Pineda en la marcha a favor de la Cuarta Transformación y de Hernán en la marcha en contra de la Cuarta Transformación. Comparar, Yo creo que las dos cosas son reprobables y lamentables, ¿no? No podemos apoyar eso y hay que bajarle un poquito, no al nivel del debate, pero sí al de la descalificación y a la de la confrontación. Yo no hablaría de polarización, pero sí de que tenemos que elevar el nivel del debate. Claro. Y nada más un punto rapidísimo, porque se decía que muchas personas de la tercera edad marcharon en la marcha, qué bueno que lo hicieron. Pero también hay que decir que hay cambios en las valoraciones, ¿no? Hay una encuesta que publica Mitofsky en El Economista, en donde vemos que el 70% de las personas entre 18 y 29 años, es decir, los jóvenes, quienes van a ejercer pues, durante muchos años la ciudadanía, están apoyando al presidente, frente a un 52% de 50 años o más. Tiene que ver también con un cambio generacional. Lecona, tú no estabas en el país, ¿hubieras ido a las dos marchas? No, sí estuve y decidí no ir. Ya el domingo ya estaba acá y sí decidí no ir. Sí hubo un momento en el que me debatí si ir cuando supe que los Levarón iban a marchar. No cuando la convocatoria era mayoritariamente de personas de derecha, que es la realidad. Y por tanto, yo creo que lo que sucedió el domingo en la ciudad habla mucho del país en sí mismo y de la comunicación del país entre estos polos, ¿no? Andrés Manuel no vino a polarizar al país. Ni tampoco lo está haciendo la derecha. El país está así de polarizado por esa maldita brecha de desigualdad y es imposible que se concilie en una y otra parte si no hay puntos medios, y es lo que no hemos estado construyendo. Pero lo que digo que creo que pasó en la marcha, a ver si lo puedo explicar bien, es o en la ciudad, son tres tipos de manifestaciones. La del presidente, la de la derecha y una de víctimas, que fue más espontánea, que surgió de repente a raíz del anuncio de la familia Levarón que iba a marchar. Y pasa esos tres mensajes que se intentaron permear a la sociedad, corrieron la suerte de lo que sucede mucho en las mañaneras, en la discusión en Twitter y demás. La derecha, y yo coincido con Alejandro, sí carece de un mensaje articulador suficiente, potente y congruente. Y entonces de repente llega la marcha de las víctimas y la arropan. Y eso me preocupa mucho, porque de repente agendas como las de víctimas que implican acabar con la impunidad de sexenios anteriores, que la derecha no marcharía con eso. O sea, por ver a Felipe Calderón ser juzgado ante la Corte Penal Internacional, estoy seguro que Ana no saldría jamás. Pero ese es el tipo de agendas que de repente se ponen en un momento específico y que una derecha y que una oposición que no ha encontrado un mensaje claro, arropa como mensajes propios. Es un tanto oportunista, perdón. Porque como bien dices, las marchas anteriores habían sido por el aeropuerto, por esto. Principalmente por el aeropuerto, ¿no? Entonces es totalmente, ese contraste de mensajes y de consignas que se gritan, pues sí es bastante perturbador, ¿no? Por un lado, fuera Evo, y por el otro lado, solidaridad con la familia Levarón, y por un lado, renuncia a López. Pues es que marchamos contra las malas decisiones de este año. ¿Cuáles, Ana? Hay un montón. Por eso, ¿cuáles? Te las puedo enmarcar, te las mando por como Twitter. dice Alejandro, ¿cuál es la contrapropuesta? Tú habrás marchado por eso. Nos la hemos pasado haciendo propuestas, No es cierto, Ana, perdón. Yo no lo veo así. Lo hemos encontrado al final en el Congreso. Lo vamos a ver, Mira, lo voy a poner así. Lo vamos a ver el jueves. Porque si algo ha hecho la oposición mal en este año es oponerse supuestamente a todo, pero le dan la ministra contratista, al presidente, pero le pasan todo lo que quiere en el Congreso. Entonces es absolutamente falso que tengan una agenda articulada. Pues sí, tú has visto, yo te estoy hablando de decisiones relevantes. Sí, a ver, el jueves, pausa, es importantísimo. Vamos a ver cómo vota Acción Nacional con el tema de la terna que se mandó a la Suprema Corte de Justicia. Ciudadano. Si están con Ana Laura Magaloni o si están con Ríos Farjat. Creo que hay un consenso entre la sociedad civil en que Ana Laura Magaloni es la candidata idónea. Vamos a ver qué opina el PAN, ¿no? En todo caso, ahí está ya un punto. En todo caso, yo lo que sí veo como amenazas, porque digo, dentro de todo pues es lo que el 1 de diciembre se trataba de hacer un balance.
terrible lo de la demonización que ha emprendido el gobierno en contra de defensores, de personas defensoras de derechos humanos, contra periodistas, la militarización, el creciente punitivismo penal y el discurso punitivista que Luisa más o menos describía en el segmento pasado, y la comunicación que a mí ya me aturde, la cuestión de las mañaneras que no están sirviendo para que fluya realmente. Pero no dejas de verlas, no se pierde ni una. Pero justo por eso, En la mañana aquí un disclosure, en la mañana chat de Punto y Contrapunto, 6:59 de la mañana, 7:15 de la mañana, Lecona. ¿Ya vieron la mañanera? Bueno, Lisa, tú ayer pudiste hablar perfectamente bien sobre este tema, pero ¿qué agregarías a lo que dijiste ayer? ¿Qué agregarías a lo que mencionaron tus compañeros? Pues justamente lo que yo decía ayer es que, digamos, pese a que no hay un mensaje unificado, porque sí puede ser muy difícil poner en una marcha y en consignas igualmente fáciles de repetir como el Fuera López, una propuesta económica de relanzamiento del crecimiento. Lo que yo decía ayer es que no teníamos que echar en saco roto que sí hay ciertas decisiones que han acrecentado el rechazo al gobierno actual y que en ese sentido lo que necesitábamos era poder reajustar ciertas cosas. Ejemplo, los planes de inversión en infraestructura, el tema de las reglas de operación de los programas sociales, el tema de los nombramientos de distintos representantes de los órganos autónomos, el tema del financiamiento de los órganos autónomos, la independencia de los mismos, etcétera, que creo que forman parte del descontento que se ha ido generando en el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, escuchando esta mesa, me queda igualmente claro que del lado de la derecha hay un ejercicio similar de escucha que se tiene que hacer. Porque yo ayer decía, necesitamos escuchar ciertas demandas de la derecha porque si no, se va a polarizar tanto la derecha que por lo menos en términos de seguridad, que es lo que más me preocupa a mí, vamos a terminar apoyando unas cosas horribles, estilo la libre disponibilidad de armas para todo mundo, ¿no? Y puede llegar un Bolsonaro con ciertas cosas muy de... Y Andrés Manuel está contribuyendo, ¿no?, a eso. Claro, muy de eslogan que me preocupan. Ahora, escuchando a Ana, lo que me queda claro es que también esa derecha y esa oposición tiene que hacer un ejercicio de escucha de quienes reaccionaron a su marcha. Yo lo decía ayer, no puede haber una oposición seria autorreferencial. Y si salgo yo con mi decálogo de las 10 razones por las cuales yo, ¿no?, elijo, yo hago, yo me diferencio del resto, cuando hay un presidente que sí tiene un control narrativo tan fuerte sobre el país invisibilizado. Que lo cambia todos los días, ¿eh? Si quieres, Ana, si quieres, pero yo lo que digo es, los dos lados tenemos que hacer un ejercicio muy serio de escucha, porque por un lado estamos diciendo, estamos muy descontentos con las políticas públicas, pero cuando salimos a marchar, salimos desde el yo y no desde el sentido de comunidad, que es algo que Andrés Manuel maneja muy bien. Y por el otro lado, Andrés Manuel sale desde el discurso de comunidad, pero por el otro lado ha tomado ciertas acciones que podrían catalogarse francamente de un gobierno de derecha o de un gobierno muy conservador. Entonces, el ejercicio tiene que hacerse de los dos lados para buscar precisamente el tema. Conservadores nosotros, ellos nosotros. El discurso siempre lo hace, se basó de eso. Siempre lo hace. Usted no habla desde la comunidad. Sí, Ana, si quieres, pero su popularidad no está entre quienes identifican ese registro. Su popularidad está entre quienes identifican el país no visible, el país de los olvidados, y ahí está su fortaleza. Yo lo que digo es, si quieren articular un movimiento oportunamente y fuertemente opositor, no puede ser desde el individualismo y no puede ser desde el explotar esa polarización. Tiene que ser desde la construcción de soluciones comunes para ese registro de personas a las que Andrés Manuel les habla y les habla muy bien. A ver, cerramos con un comentario tuyo sobre el tema de que el presidente vive, nada más porque el presidente en efecto habla de fifís y conservadores y demás, pero en efecto él sí está hablando con un respaldo, las encuestas 68% le dan, con un respaldo de 30 millones de votos que nadie había tenido, y sí, en efecto, la oposición, pues no sabemos si de repente habla el PAN, si de repente habla Belaunzarán, si de repente habla quién del PRD que queda en el PRD, o si hay algún híbrido. Yo creo que estamos llegando a un punto en el que estamos hablando todos los mexicanos enojados, y esto lo estamos asumiendo todos. Tal como dice Lisa, sí estamos asumiendo que esta voz ya es la voz de todos. Lo que le molesta a él es lo que me molesta a mí, lo que le molesta a ella y así en general. Yo creo que sí está hablando el presidente desde esta polarización. No me gusta de nosotros los buenos, ustedes lo que sea, porque sí está hablando a nombre de 30 millones de mexicanos, pero no está hablando a nombre de 60 millones de mexicanos que no votaron por él. Él tiene la gente, pero y de cualquier manera él ya es presidente y es el presidente de todos. Entonces nunca voy a compartir. Yo lo digo al contrario, en la marcha, los que marchamos y los que estuvimos ahí, estamos
fue el descontento de todo lo que hemos visto mal este año. Y no es una sola voz, es la voz de todos. Por eso es que cada vez la oposición va a ir encontrando mayores voceros y el presidente lamentablemente no está abonando a ninguna reconciliación. Bueno, regresamos justo después de la pausa para seguir hablando de una actitud del presidente López Obrador, la que tiene con la prensa, porque López Obrador lamentó las agresiones a la prensa y pidió a sus seguidores controlarse. Finalmente, regresamos a Punto y Contrapunto.